El príncipe William está devastado tras descubrir un secreto de 30 años escondido por el rey Carlos, sacudiendo a la familia real hasta su núcleo. Esto es de Diana en sus propias palabras, 10 meses antes de morir. Este descubrimiento impactante pone el mundo de William patas arriba cuando se entera de una verdad que ha estado oculta durante décadas. Sientes un dolor como ningún otro dolor y sabes que tu vida va a ser muy difícil de... ¿Qué mantuvo oculto el rey Carlos y cómo impactó a su hijo mayor? Las consecuencias de esta revelación podrían cambiar el futuro de la monarquía para siempre. ¿Qué piensas? ¿Son estos secretos reales realmente impactantes o solo rumores? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más información sobre la familia real. El descubrimiento del príncipe William. Todo comenzó una tranquila tarde en los archivos reales. El príncipe William, profundamente inmerso en sus deberes y responsabilidades, encontró un conjunto de documentos que alterarían el curso de su vida y su relación con la familia real. Mientras hojeaba los papeles, se topó con una vieja carta escrita por una mujer llamada Rosalia, quien había estado cerca de la familia real tras la trágica muerte de la princesa Diana. La carta, fechada poco después del fallecimiento de Diana, contenía una solicitud de secreto. Lo que William no esperaba eran los contenidos ocultos junto a la carta. Junto con ella había un diario y un conjunto de cintas que se creía que habían sido grabadas por la propia princesa Diana durante los últimos meses de su vida. Las cintas eran un tesoro emocional. Era como un caballo de Troya lleno de los pensamientos privados de Diana, sus preocupaciones sobre sus hijos, su existencia solitaria. La frágil voz de su difunta madre resonaba a través de las cintas, relatando momentos de ternura, pero también ofreciendo disculpas por el dolor que sentía que sus hijos soportarían al crecer en el ambiente sofocante de la familia real. William, quien había pasado más de 3 décadas bajo el foco de atención real, estaba atónito. No solo nunca había sabido que estas grabaciones existían, sino que también representaban una parte de su madre que nunca había conocido realmente, sus miedos más profundos, sus remordimientos y su amor por él. El descubrimiento de estas reliquias inmediatamente suscitó preguntas en la mente de William. ¿Por qué se habían mantenido en secreto? ¿Por qué nadie le había hablado de ellos, especialmente cuando estaban tan íntimamente ligados a su relación con su madre? Su primera reacción fue de profundo shock, seguida de una abrumadora sensación de traición. El hecho de que su padre, el rey Carlos, hubiera mantenido ocultas estas cintas y el diario durante todos estos años aumentó la confusión y el dolor que William sentía. No fueron los medios ni fuerzas externas las que le habían ocultado estos artefactos. Fue su propia familia, las personas en las que más confiaba. Mientras William examinaba cuidadosamente las cintas y hojeaba las páginas del diario, se encontró conectando con su madre de una manera que nunca había experimentado antes. Estos no eran solo reliquias personales. Eran las últimas palabras de una madre que había sido silenciada por el peso de la institución real. Los diarios de Diana revelaron la cruda realidad de la vida en el palacio, su aislamiento, sus luchas con su matrimonio y su constante preocupación por sus hijos. La voz de Diana, tan frágil como era en esas cintas, pintaba un vívido retrato de la mujer detrás de la figura pública, alguien tan humano como cualquier otra persona, con esperanzas, miedos y el deseo de ser amada. El descubrimiento no solo fue un despertar emocional para William, sino también un catalizador para la transformación que estaba a punto de desarrollarse en la familia real. Ya no era el mismo hombre que había llevado el peso del deber real con silenciosa dignidad. I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you. Este descubrimiento abrió una compuerta de emociones y el hombre que una vez vivió por tradición y lealtad a la monarquía, ahora cuestionaba el mismo sistema que lo había alejado de la verdad de su madre. Luego decidió confrontar a su padre por haberle ocultado tal tesoro. ¿Cuál fue la respuesta de Charles? Sigue viendo. La confrontación con el rey Carlos. El descubrimiento de las cintas y el diario de su madre fue un momento decisivo en la vida del príncipe William.
Lo que siguió fue una confrontación intensa y emocional con su padre, el rey Carlos. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles. Como el hijo mayor y heredero al trono, William siempre había respetado las decisiones de su padre, incluso cuando eran difíciles de entender. Pero ahora, con esta nueva y sorprendente revelación, todo cambió. El silencio en torno a las últimas palabras de la princesa Diana había creado una brecha entre padre e hijo, una brecha que nunca se había abordado completamente. La confrontación tuvo lugar en la privacidad de Clarence House, lejos de la mirada pública. No fue un gran espectáculo de drama real. No hubo acusaciones fuertes ni arrebatos de ira. En cambio, la atmósfera estaba cargada de emociones no expresadas. William, sosteniendo las cintas y el diario en sus manos, miró a su padre y le hizo la pregunta que lo había estado atormentando. ¿Por qué no? ¿Confiaste lo suficiente en mí para contarme esto? Su voz, aunque firme, llevaba el dolor de años de duelo reprimido y preguntas sin respuesta. El rey Carlos, visiblemente conmovido, se sentó en silencio por un largo momento. El peso de las palabras de su hijo colgaba pesadamente en la habitación. Finalmente, respondió: «Solo quería protegerte del dolor». Su respuesta fue vaga, un intento de justificar el secreto, pero solo profundizó la distancia entre ellos. Para William, la noción de que su padre había mantenido ocultas estas valiosas piezas del legado de su madre para protegerlo se sentía como un acto de control, no de cuidado. La voz de Diana, el último vínculo con la madre que había perdido, le había sido negada, y ahora, en su mente, la llamada protección de su padre se había convertido en una forma de privación. La conversación se volvió más tensa mientras William seguía presionando a su padre. ¿Hubo alguien más involucrado en esta decisión? ¿O fuiste solo tú? La respuesta que dio Charles: «Es complicado», solo añadió a la confusión. No había claridad, ninguna explicación concreta que pudiera aliviar el dolor de William. La verdad permanecía enterrada, y se sentía como si William estuviera atrapado entre dos mundos, el mundo que había sido criado para aceptar y la realidad de la verdad que acababa de descubrir. En ese momento, el costo emocional de la conversación se hizo evidente. William, cuyo comportamiento estoico había sido durante mucho tiempo un sello distintivo de su papel real, ya no podía ocultar la agitación interna. Salió de la reunión en silencio, con los ojos rojos por las lágrimas que no había permitido caer. El príncipe que una vez estuvo al lado de su padre, unido a los ojos del público, ahora se encontraba en una encrucijada en su viaje personal y real. Esa noche, William se retiró a su estudio privado, aferrándose a las cintas y al diario en sus manos como si fueran la última conexión física con su madre. Escuchó las grabaciones, pasando lentamente las páginas del diario, mientras su mente y corazón intentaban procesar lo que acababa de descubrir. Durante horas se sentó en la oscuridad, un príncipe que siempre había estado atado por el deber y la tradición, ahora luchando con las poderosas emociones provocadas por la voz de su madre. Este enfrentamiento con el rey Carlos marcó un triste punto de inflexión para el príncipe William. Ya no era solo una cuestión de pérdida personal. Las preguntas que una vez habían estado en silencio, las preguntas sobre la monarquía, la lealtad y el precio del silencio, ahora inundaban su mente. ¿Podría seguir manteniendo las tradiciones de la familia real cuando tanto se le había ocultado? Y más importante, ¿podría encontrar una manera de sanar la brecha con su padre y avanzar sabiendo que la misma base de confianza entre ellos había sido destruida? Estas preguntas serían respondidas pronto. El costo emocional y la creciente tensión. Las últimas semanas han tenido un enfoque bastante médico, así que pensé en venir a un evento de ambulancia aérea para alejarme de todo. Durante más de 3 décadas, William había vivido con la noción de que el silencio era una forma de lealtad, que al suprimir su propio dolor y mantener la fachada real, estaba honrando la memoria de su madre. Pero con la revelación de las cintas ocultas y el diario, la narrativa que había construido en torno al legado de su madre comenzó a desmoronarse.
El dolor personal que William experimentó no se trataba simplemente de pérdida, sino también de traición, una traición por parte de la misma familia que se suponía debía ofrecerle seguridad y verdad. Su decisión de confrontar al rey Carlos, preguntando por qué se le habían ocultado recuerdos tan valiosos, no fue solo un arrebato emocional, sino un reflejo de sentimientos más profundos de abandono. El hombre que una vez había sido el heredero de confianza al trono, ahora se encontraba cuestionando el papel del silencio dentro de la monarquía. ¿Qué le había ocultado la familia real y por qué lo habían mantenido tan alejado de la verdad? Aquellos cercanos a William comenzaron a notar un cambio significativo en su comportamiento. Su sonrisa vibrante, una característica de sus apariciones públicas, se había vuelto una rareza. En momentos privados, especialmente con Kate Middleton, su esposa, admitió una profunda tristeza creciente que no había anticipado. «Siento como si hubiera perdido a mi madre de nuevo», confesó, sus palabras teñidas de un dolor que iba mucho más allá del duelo. El dolor ya no era por extrañar a Diana. Se trataba del hecho de que se le había negado la oportunidad de conocerla en sus últimos días. Las cintas y el diario, fragmentos de un pasado enterrado, ahora habían revelado un lado de Diana que nunca se le había permitido ver, y la pérdida de ese conocimiento pesaba mucho sobre él. Pero, ¿qué mensaje intentaba transmitir Diana a sus hijos? El mensaje de la princesa Diana. Sabía bastante de eso, principalmente porque ella volvía con todas estas historias, y llena de emoción y simplemente pasión por lo que había estado haciendo. Y yo solía sentarme allí como un niño pequeño, bastante sorprendido en ese momento, absorbiéndolo todo. Después de descubrir los diarios ocultos y las grabaciones de su madre, el príncipe William pasó una noche inquieta lidiando con emociones que había suprimido durante mucho tiempo. Las cintas especialmente lo afectaron profundamente. No eran meramente recuerdos, eran las confesiones emocionales finales de su madre. La voz de Diana, frágil pero llena de amor, transmitía una vulnerabilidad y honestidad que nunca se había compartido con el público. Durante años, William había estado protegido de este lado íntimo de su madre, y escucharla hablar directamente a él y a Harry fue tanto reconfortante como doloroso. Las grabaciones revelaron un lado de Diana que era crudo y sincero, hablando sobre sus luchas dentro de la familia real, su soledad y el costo de su matrimonio con Carlos. Incluso compartió disculpas sentidas a sus hijos por no ser la madre que necesitaban. En su voz, William podía sentir el profundo dolor que ella había experimentado, algo que le había sido ocultado por la misma familia que debería haber sido una fuente de consuelo. Siento mucho que si puedo hacerlo yo mismo, quiero hacerlo yo mismo, y hay momentos en los que no puedes hacerlo tú mismo, y el sistema se hace cargo, o es apropiado hacer las cosas de manera diferente, pero... Solo en su estudio, William escuchó mientras las palabras de Diana llenaban la habitación. Sus reflexiones no eran solo sobre su propio sufrimiento, sino también sobre el futuro de sus hijos. Diana se preocupaba por el control de la monarquía sobre sus vidas, temiendo que sus hijos quedaran atrapados en el mismo ciclo de deber y escrutinio público que había definido su existencia. William siempre había pensado en su madre como la princesa del pueblo, el epítome de la fortaleza. Pero estas cintas le mostraron a una mujer diferente, una que se sentía impotente, aislada e incomprendida. Mientras se sentaba escuchando, la pregunta que lo atormentaba era por qué su padre, el rey Carlos, había mantenido ocultos estos preciosos recuerdos de la vida de Diana durante tanto tiempo. ¿Por qué había elegido el silencio en lugar de la verdad? Para William, esto no se trataba solo de protegerlo del dolor. Se trataba de reescribir la historia, borrando las verdades crudas de la vida de su madre para proteger la imagen de la monarquía. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión para William. No se trataba solo del dolor de perder a su madre de nuevo, sino de darse cuenta de la profundidad del silencio que había moldeado su crianza. Las cintas también revelaron las preocupaciones de Diana sobre su legado, sobre ser olvidada por la misma familia que una vez había sido la suya. Era un miedo que resonaba en el corazón de William. Siempre había creído que la memoria de su madre estaba a salvo, que podía continuar su legado de una manera que la honrara. Pero ahora
Se preguntaba si había estado viviendo en una versión del pasado que había sido cuidadosamente construida, una versión que lo mantenía alejado de la verdad. Para cuando terminó la noche, William no tenía respuestas, pero tenía una nueva comprensión de su papel. El peso de la corona, las tradiciones de la monarquía y sus propias creencias sobre la familia y la lealtad ahora estaban cambiados para siempre. En ese estudio tranquilo, rodeado por las palabras de su madre, William se dio cuenta de que su camino hacia adelante sería uno de reconciliación, no solo con la verdad que acababa de escuchar, sino con su hermano, Harry. Antes de reunirse con Harry, tenía que ocuparse de algo más. La tensión en la familia real. A medida que la verdad de las últimas palabras de Diana comienza a repercutir en la familia real, el aire se vuelve denso con una tensión no expresada. El príncipe William no es el único que siente el peso de estas revelaciones. Kate, siempre la fuerza tranquila a su lado, se encuentra lidiando con sus propias preocupaciones crecientes. Siempre ha sabido lo profundamente que la muerte de su madre afectó a William, pero el descubrimiento de los diarios y cintas ocultos ha arrojado una sombra sobre sus vidas que ninguno de los dos anticipó. El papel de Kate en esta agitación emocional es sutil, pero significativo. Mientras William está dividido entre el pasado y el futuro, su deber y sus deseos, Kate le brinda el apoyo silencioso que necesita. Ella está a su lado, no solo como esposa, sino como alguien que entiende la carga que él lleva. El peso de estos secretos ahora expuestos ha alterado sus vidas, y Kate es su ancla. Ella escucha cuando él necesita hablar, ofrece su presencia silenciosa cuando las palabras son demasiado y sostiene su mano en cada momento de confusión y dolor. Pero ni siquiera Kate puede ignorar las crecientes tensiones dentro de la familia real. Ella entiende el delicado equilibrio entre la tradición y el cambio que William enfrenta ahora. Sabe que las decisiones que tomen podrían traer sanación o fracturar la monarquía irreparablemente. A medida que la voz de Diana comienza a resonar más fuerte que nunca, la familia real se encuentra en una posición precaria. El rey Carlos, ya luchando contra sus propios demonios y la presión de su reinado, siente que el suelo bajo sus pies tiembla. Su matrimonio con Camila, durante mucho tiempo examinado por el público, ahora enfrenta el escrutinio adicional del creciente viaje emocional de William. Las silenciosas paredes del palacio, una vez diseñadas para proteger la imagen de la familia, ahora reverberan con la incomodidad de un legado que ya no puede ser enterrado. Lo que sigue es el momento en que Harry supo sobre el mensaje de su madre. Sigue mirando. El príncipe William y Harry, un camino hacia la reconciliación. Tras el descubrimiento de William de los diarios ocultos y grabaciones de su madre, una profunda reflexión no solo agitó sus emociones, sino que también lo llevó a tomar una decisión significativa: contactar a su hermano, el príncipe Harry. Durante años, su relación había estado marcada por una creciente distancia, impulsada tanto por divisiones personales como públicas. Sin embargo, el contenido de las cintas, que reveló las luchas personales de la princesa Diana y su amor por sus hijos, empujó a William a reconsiderar su vínculo distanciado con Harry. La carga emocional de escuchar la voz de su madre nuevamente fue abrumadora para ambos hermanos. Pero para William quedó claro que el tiempo de silencio había terminado. La voz de Diana, llena de pesar pero cargada de amor, siempre había sido una voz de unidad. Su preocupación por William y Harry había sido evidente en sus últimos mensajes, y ahora más que nunca, William sentía la necesidad de reconectar con su hermano. Durante demasiado tiempo, Harry se había sentido como un extraño dentro de la familia real, distanciado de la unidad que William había llegado a representar. El descubrimiento de estas reliquias personales de su madre fue un recordatorio de los lazos familiares que una vez fueron irrompibles. A pesar de los años tumultuosos en los que ambos hermanos habían tomado caminos diferentes, William, siguiendo fielmente los pasos de su padre, y Harry, aventurándose a forjar su propio camino en América, el peso del dolor compartido y el amor por su madre ofrecieron un puente hacia la sanación. William se acercó a Harry ofreciéndole un gesto simple pero profundo.
tengo algo que mi madre me dejó. Pensé que deberías saberlo. Esa llamada telefónica, aunque breve, llevaba un inmenso peso emocional. No se trataba solo del contenido de los diarios y cintas de Diana, sino también de reconocer la pérdida, el dolor y la historia que los había mantenido separados durante tanto tiempo. En una familia donde el silencio a menudo reinaba, este momento marcó una desviación del pasado. Era una oportunidad para sanar viejas heridas, un paso hacia el reconocimiento del trauma compartido que ambos hermanos habían vivido, aunque no se hablara de ello. El dolor compartido por la muerte de su madre, que una vez fue una línea divisoria dolorosa, ahora podría servir como una fuerza unificadora. Las conversaciones que seguirían, los momentos de reflexión mientras ambos procesaban el pasado, tenían el potencial de reparar su relación fracturada. Ambos hombres habían sido moldeados por la misma tragedia, sin embargo, sus diferentes reacciones a ella los habían mantenido en caminos separados. Para William, la posibilidad de reconciliación con Harry no se trataba solo de sanar su vínculo. Se trataba de honrar la memoria de su madre de una manera que ella hubiera querido, juntos. Diana siempre había soñado con sus hijos unidos, y William sabía que ahora era el momento de actuar sobre ese sueño. No solo buscaba reconstruir una relación personal. Él se esforzaba por preservar el legado de amor, respeto y unidad que Diana había dejado. Ahora, ¿qué sucede después? El futuro de la monarquía. Las repercusiones de la revelación sobre los diarios y cintas secretas de Diana se extienden mucho más allá de los muros del palacio. Para la familia real, esta verdad presenta una encrucijada crucial que podría alterar el curso de su futuro. La monarquía, construida sobre siglos de tradición, ahora se encuentra lidiando con la tensión entre preservar el legado de una institución bien establecida y honrar la verdad personal de la voz de Diana. La energía que ella tenía realmente me contagió para causas como esta. Mientras la familia real ha trabajado incansablemente para mantener su imagen, la aparición de los pensamientos íntimos de Diana expone una vulnerabilidad incómoda. Durante décadas, su muerte ha estado envuelta en dolor, escándalo y preguntas sin respuesta. Ahora, el descubrimiento de William amenaza con derribar los muros que la monarquía ha construido con tanto cuidado. La decisión de ocultar o revelar sus últimas palabras tendrá consecuencias de gran alcance. ¿Debería la familia real seguir suprimiendo la verdad de Diana para mantener la imagen intacta de la monarquía? ¿O deberían enfrentar la dolorosa realidad de sus palabras aceptando la crudeza de su legado? Este dilema subraya un conflicto mayor, el deseo de la monarquía de proteger su imagen pública frente a la necesidad de enfrentarse a una realidad dolorosa, pero, en última instancia, humana. Si la familia elige ocultar la verdad una vez más, corre el riesgo de perpetuar un ciclo de control y supresión. Pero si permiten que se escuche la voz de Diana, la monarquía tendrá que enfrentarse a la respuesta del público y a la relación fracturada que puede causar dentro de la familia. El futuro de la corona pende de un hilo, y el papel de William en navegar este momento puede remodelar la monarquía para las generaciones venideras. La reacción del público. Durante años, el legado de Diana ha sido tanto adorado como escrutado. Y ahora, con la verdad de sus pensamientos finales a punto de ser revelada, la atención del mundo se centra una vez más en su memoria. Las personas que una vez lamentaron su trágica muerte ahora se encuentran interesadas en escuchar su historia no contada, una historia que podría redefinir cómo el mundo ve a la familia real. William, como el que sostiene esta clave del pasado, se ha convertido en el punto focal del interés público. La prensa y el público están cautivados por su viaje, ofreciendo tanto admiración por su valentía como simpatía por su dolor. Hay un creciente sentido de apoyo hacia William, ya que muchos ven esto como una oportunidad para corregir los errores del pasado, darle a Diana la voz que se le negó en vida y asegurar que su legado sea honrado. Su decisión se convierte no solo en una personal, sino en un ajuste de cuentas público con cómo la monarquía ha manejado su capítulo más doloroso. Al mismo tiempo,
hay un sentido elevado de expectativa. El público exige transparencia y quiere saber, ¿permitirá William que la verdad de Diana salga a la luz? El resurgimiento de su voz obliga a los medios a reexaminar narrativas mantenidas durante mucho tiempo sobre la familia real. La prensa, a menudo atrapada entre su deber de informar y las restricciones del silencio del palacio, se encuentra en territorio desconocido. Su cobertura de las cintas y diarios podría ofrecer apoyo al viaje de William o profundizar la división entre la familia real y sus críticos. A medida que crece el clamor público, queda claro que la familia real ya no puede controlar la narrativa. La voz de Diana, antes silenciada, ahora tiene el poder de moldear el futuro de la monarquía de maneras que nadie puede predecir. El descubrimiento de los diarios ocultos de su madre por parte del príncipe William marca un cambio profundo tanto en su viaje personal como en el futuro de la monarquía. Marca el fin de una era definida por el secreto y el comienzo de una monarquía nueva, más transparente y moderna. Mientras William navega por esta revelación emocional, sus decisiones darán forma no solo a su reinado, sino al legado de la familia real. ¿Qué significarán sus próximos pasos para la monarquía, su familia y el mundo? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, puedes dejar tus pensamientos sobre esta verdad en los comentarios a continuación, y asegúrate de suscribirte al canal para estar al tanto de más revelaciones dramáticas de la familia real.